Perfecto. Bueno, entonces, primero que todo, muchísimas gracias a todos por participar en este primer CIPAS del curso de Administración Financiera. Hoy estamos a sábado 27 de junio. Yo les preparé unas diapositivas con una teoría, es bastante interesante y les va a servir de base para que ustedes puedan elaborar su informe de diagnóstico financiero. Al final voy a resolverles cualquier duda que tengan respecto del árbol del EVA. Y también les voy a mostrar los videos. Anoche yo les envié unos videos con unos tips, con unos, unas claves a tener en cuenta cuando vayan a realizar su diagnóstico financiero. Entonces se los voy a mostrar para, pues, de pronto los que no lo hayan visto hasta este momento. Entonces ya les voy a compartir la pantalla. Ok. Ok, aquí la tenemos. La voy a agrandar. Ponemos este aquí abajo. Ok. Bueno. Entonces, como estamos viendo allí en la pantalla, todos están viendo la diapositiva, ¿cierto? ¿O hay alguien que no? Pueden abrir temporalmente el micrófono, sin problema, para contestarme. Muchachos, ¿me escuchan? A ver. Ah, sí. Ok. Sí, señor. Sí, ahí se ve Ok. la diapositiva. Ok, muchísimas gracias. Quería confirmar eso. También les quiero por favor informar o solicitar que en el momento que ustedes dejen de ver la diapositiva o que no me escuchen o que escuchen entrecortado, que por favor me informen para yo poder repetir, ¿correcto? Porque pues yo no tengo forma de verificar si ustedes están escuchando bien o si están viendo la diapositiva. Bueno, entonces, este tema es el de diagnóstico financiero. Vamos a ver importantes conceptos que tiene que ver con inductores de valor, ¿sí? Ya les muestro, esta es la diapositiva. Entonces vamos a ver algunos conceptos muy importantes básicos como es el capital de trabajo operativo, el capital de trabajo neto operativo, ¿sí? Descontando pues la diferencia entre ahorita vamos a ver los elementos, activos operacionales netos, ¿sí? Que son precisamente los activos con los cuales la empresa va a realizar su gestión, su operación, los inductores de valor, o sea, vamos a ver la definición de inductores de valor y la clasificación pues principal. Vamos a ver el concepto de EBITDA, de costo de capital, costo promedio ponderado de capital, o también conocido como WACC, Weighted Average Capital Cost. Vamos a ver el ciclo operativo de la empresa, pues más o menos, ¿sí? Definición y ejemplo del EBITDA, ejemplo de margen EBITDA, productividad del capital de trabajo neto operativo y ejemplo, productividad del activo fijo neto operativo, lo que es palanca de crecimiento, que es la razón o la división entre el margen EBITDA y el capital capital de trabajo neto operativo. Y luego vamos a ver la productividad del capital de trabajo neto operativo con un ejemplo, la productividad del activo fijo neto operativo, ¿sí? Perdón, eso ya lo había comentado. La palanca de crecimiento, el costo de capital y el cálculo del WACC, ¿sí? Costo promedio ponderado de capital, el EVA y un ejemplo, conclusiones, cierre y resolución de dudas. Quien tenga de pronto el micrófono abierto, si me hace el favor de cerrarlo. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora ya entonces empezamos con los conceptos. ¿Qué es el capital de trabajo operativo que conocemos como KTO? ¿Sí? Es el dinero que necesita una empresa para cubrir sus costos operativos, gastos de administración y gastos de ventas en el corto plazo, ¿sí? Esto es todo dentro de la operación normal y habitual de la empresa, ¿sí?
dentro de su ciclo operativo. Este dinero se ve representado en el inventario que acumula la empresa y en las cuentas por cobrar, ¿sí? O sea, su cartera de clientes. Ahora viene el otro concepto bastante relacionado. ¿Qué es capital de trabajo neto operativo? Es la diferencia entre el capital de trabajo operativo, ¿sí? Que la empresa necesita para operar, y la financiación que operativamente se consigue, ¿sí? Ok. Ahora veamos el tercer concepto, muy importante. ¿Cuáles son los métodos utilizados para calcular las necesidades de capital de trabajo operativo? Son dos métodos principalmente. El método financiero y el método del periodo de desfase. El método financiero, en él se consideran las cuentas por cobrar, ¿sí? O sea, las cuentas por cobrar que se tiene a clientes, a quienes se les otorga crédito por compras de producto terminado, ¿sí? Los inventarios, sean de materia prima, de producto en proceso o de producto terminado, y las cuentas por pagar a proveedores, ¿sí? Entonces incluye todas las cuentas del pasivo corriente, excepto las obligaciones financieras. Y el otro método es el del desfase, periodo de desfase. Consiste en determinar la cuantía de los costos de operación y gastos de administración. Estos recursos deben ser invertidos en la empresa, ya sea con aportes propios o externos, ¿sí? Y también tenemos qué son activos operacionales netos, ¿sí? Que conocemos como AON, ¿sí? Pues es la suma del capital de trabajo neto operativo, que hemos dicho que era ya la diferencia entre el capital de trabajo operativo y la financiación operativa, ¿sí? Que eso involucra específicamente tres cuentas. Cuentas por cobrar de clientes, más inventarios, más cuentas por pagar de proveedores, ¿sí? Y a eso le sumamos el valor de mercado, si lo tenemos, aunque también se podría hacer con el valor intrínseco, ¿sí? Perdón, el valor en libros. ¿De qué? De los activos fijos de operación, ¿sí? Y estos activos fijos de operación son depreciados, ¿sí? Cuando hablamos de activos fijos de operación, ojo, porque eso lo van a ver incluso dentro del video de Álvaro Sotelo, el que está ahí dentro del foro, es propiedad, planta y equipo. Y algunos elementos de esta propiedad, planta y equipo, ¿qué son? ¿O a qué nos referimos? Maquinaria, equipo de oficina, equipo de cómputo, ¿ok? Ahora voy a comentarles algo extra que no está ahí. Los niveles de capital de trabajo operativo que requiere una empresa dependen del tiempo que tarda en cumplir con algunos procesos, como por ejemplo, el proceso de compra-venta y el proceso comercial. El proceso de compra-venta es el tiempo que transcurre entre la compra de materias primas y su posterior venta, ¿sí? Y define los niveles de inventario que la empresa maneja y compromete la disponibilidad de efectivo. Ahora bien, el proceso comercial comprende el tiempo entre la venta del producto terminado o las mercancías y el recaudo de estas, ¿sí? O sea, el ingreso efectivo. Esto define los niveles de cartera que debe soportar la empresa. Cuando se reduce dicha cartera, se aumenta la liquidez de la empresa y viceversa, ¿okay? En las empresas manufactureras, importante comentarles esto, está diseñado el curso para que los grupos que sean impares, ¿sí? Los que sean impares van a analizar cuentas o van a partir del hecho que son empresas de tipo comercial. Y por el contrario, los grupos que terminan en número par van a partir del hecho que son empresas de tipo manufacturero, ¿sí? O sea, que fabrican algún producto, ¿ok? O prestan algún servicio, también puede ser, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente. Eso, los resultados del estado financiero no cambian, ¿sí? Lo que va a cambiar es el análisis, cuando, por ejemplo, miren la rotación de inventario, la rotación de cuentas por cobrar, la rotación de proveedores, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a variar un poco, aunque no mucho, un poco, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, en las empresas manufactureras es necesario calcular para cada periodo las necesidades de capital de trabajo de acuerdo con el comportamiento esperado de la producción para dicho tiempo. De esta manera, el capital de trabajo necesario para el periodo 1, por ejemplo, se calcula y se aplica en el periodo 0. Entonces, le voy a mostrar aquí una imagen. Esta es la imagen del ciclo operativo de la empresa, ¿sí? Vemos cómo tiene un inicio del ciclo, ¿sí? Como dice allí con la flecha mirando hacia arriba en la parte izquierda, momento 0, compra de materia prima, ¿sí? Entonces, desde ese momento inicia el ciclo. Luego pasan
lo que es el periodo de compra de los inventarios, ¿sí? Periodo de transformación de materia prima en producto terminado, ¿sí? O compra, del inventario, pues, si es una empresa comercial, ¿sí? Ahí transcurren una serie de días y luego viene otro grupo que tiene que ver con las cuentas por cobrar, ¿sí? Otro periodo, el periodo de cobro de las cuentas por cobrar, ¿sí? También transcurren unos días y esa sumatoria de los días que transcurren o periodo de inventario y periodo de cuentas por cobrar, ¿sí? Es lo que llamamos el ciclo operativo o ciclo de negocio, ¿sí? Y al final, pues viene el momento de recuperación total de las cuentas por cobrar. Y ahí finaliza el ciclo, pero como todo ciclo, vuelve otra vez e inicia, ¿sí? Y algo muy importante tener en cuenta, ¿ustedes consideran una empresa que está haciendo este ciclo cada vez en forma más rápida, será bueno o será malo para una empresa comercial, por ejemplo? ¿Qué opinan ustedes? Adelante. ¿Es bueno, cierto? Sí, claro que sí. Esto está muy relacionado con la rotación de inventarios. Bueno, y también la rotación de cuentas por cobrar. Recuerden que la rotación de inventarios es el tiempo o el número de veces, ¿sí? En el año en que la empresa está recuperando o está cambiando los inventarios, está volviendo a comprar, ¿sí? Está reabasteciéndose, ¿sí? Entonces, si la empresa se está reabasteciendo más frecuentemente, es porque seguramente está vendiendo más, ¿sí? Ya sea en efectivo o a crédito, ¿sí? ¿Y qué es lo ideal? ¿Sí? Lo ideal es que la empresa, porque así como las empresas dan crédito a sus clientes, cuando las empresas compran sus insumos, ¿sí? O compran su inventario, pues el producto terminado que luego ellos van a comercializar, esos proveedores de ellos, ¿sí? También les ofrecen crédito. Entonces, lo que debería buscar en toda empresa es financiarse, pero de forma que no tuviera ningún costo. Y este es el ideal en todas las empresas, que ese crédito que me dan los proveedores, ese número de días de crédito que me dan fuera mayor al crédito o a los días de crédito que yo le doy a mis clientes. Con eso yo me estaría financiando con esos recursos, ¿sí? Yo estaría utilizando esos recursos que yo debería gastar, no los estoy gastando en forma inmediata por el crédito que me están dando, y esa poca caja o ese nivel de caja que tengo me va a alcanzar para mi operación, para cubrir mis gastos de servicios públicos, de sueldos, salarios, desembolsos que haya que hacer de caja, seguros, alquileres, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno. Entonces, como les iba diciendo, el capital de trabajo necesario para el periodo 1 se calcula y se aplica en el periodo 0, que corresponde al periodo de inversión. Supongamos que estamos hablando como de un inicio en una empresa o de un proyecto, ¿sí? Y para el periodo 2 se calcula y se aplica en el periodo 1, ¿sí? Teniendo como base el aporte establecido en el periodo 0 más el incremento. Ay, quien tenga el micrófono, me hace el favor y lo deshabilita. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, como les iba diciendo, teniendo como base el aporte establecido en el periodo 0 más el incremento correspondiente al periodo año 2, ¿sí? Y así sucesivamente se va aumentando. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar un poco del capital de trabajo neto operativo, ¿sí? Si la empresa ha acumulado recursos en periodos anteriores, pues va a tener activos financieros como por ejemplo títulos valores que le van a servir para cubrir las necesidades de capital de trabajo operativo. Porque si no son suficientes esos recursos, ¿sí? Como yo les iba diciendo, pues va a tener que buscar financiación externa. ¿Cómo? Pues a través de préstamos a los bancos o de créditos. ¿Sí? Bueno, ¿qué más les puedo comentar un poco sobre el método financiero, ¿sí? Que ya les había explicado anteriormente. El método financiero retoma por el pasivo lo que corresponde al pasivo corriente, sin tener en cuenta las obligaciones financieras, ¿sí? Y dentro del pasivo corriente se encuentran los proveedores, las obligaciones laborales, los impuestos por pagar, los acreedores varios. El resultado obtenido implica que la empresa no presenta obligaciones de corto plazo. O sea, podemos suponer eso, que no presenta obligaciones de corto plazo, excepto las financieras.
y que cuenta con el capital de trabajo operativo necesario para iniciar las actividades propias de su razón social, ¿sí? El método de desfase se inicia desde que se efectúa el primer pago de estos costos y gastos hasta el momento en que se recauda o se percibe dinero por la venta de los productos, ¿sí? Que de modo consecutivo se destinará a financiar el periodo de desfase del siguiente. ¿Ok? Bueno, ahora sigamos con los siguientes conceptos. Bueno, permítame, retomamos un momento. Bueno, en el momento de proyectar vamos a suponer que una empresa que también tiene que elaborar, bueno, el área contable tiene que elaborar el presupuesto, ¿sí? El presupuesto de gastos o el presupuesto de inversión, ¿sí? Que va a hacer la empresa. Entonces, en el momento de proyectar, porque por supuesto eso se proyecta, ¿sí? Porque eso es como una estimación de lo que se va a gastar en el siguiente periodo. En el momento de proyectar el presupuesto de inversión, el capital de trabajo por concepto de materia prima deberá ser suficiente para el número de días estipulado, ¿sí? Eso es como lo normal, lo habitual, lo más lógico, ¿sí? Y entonces, es en ese momento que se realiza el pago a los proveedores que suministran la materia prima. Luego, en el momento de recaudar la cartera nos referimos a las cuentas por cobrar o las ventas efectuadas en efectivo, se procede, ¿sí?, a llenar o almacenar, por decir algo, en una vasija, ¿sí?, ese capital de trabajo para ese rubro de materia prima, ¿sí? A lo que voy es de que la empresa todo el tiempo está almacenando o ahorrando, ¿sí?, unos recursos o destinando unos recursos de capital de trabajo para, por ejemplo, la materia prima, otro para servicios, otro para el pago de alquileres, la nómina, etcétera, etcétera, como en una vasija especial, y en el momento en que recupera el dinero, le entra efectivo, porque, por ejemplo, hizo ventas en efectivo o porque las cuentas por cobrar de las ventas a crédito que había realizado, pues efectivamente se realizó el pago el cliente, entonces ese dinero vuelve otra vez a llenar esa vasija, ¿sí? Como quien dice, todo el capital de trabajo tiene ya destinadas unas vasijas para diferentes actividades o desembolsos predeterminados, y en el momento en que se vacían, luego cuando entra el dinero, el efectivo de la empresa, otra vez se llenan y así sucesivamente va el ciclo, ¿sí?, llevándose a cabo en forma diaria, ¿sí?, en forma diaria podríamos decirlo, dependiendo por supuesto de la velocidad con que realicen las ventas, con que reabastezcan el inventario, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora bien, en esta imagen, en la parte inferior donde dice ciclo operativo, se observa que hay un momento cero, ¿sí?, que corresponde al momento de comprar o de recibir las materias primas propias para la transformación del producto. Este tiempo es sumado a la cantidad de días que el producto terminado permanecerá en inventario, ¿sí? O sea, que está almacenado, ¿sí? Y va a estar a la espera de ser entregado al cliente, ¿ok? Bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? ¿No? Bueno. Entonces sigamos con estos conceptos. Quinto, ¿qué son inductores o generadores de valor? Entonces, son indicadores que poseen una relación causa-efecto con la generación de valor en la empresa y permiten apreciar de manera más adecuada su desarrollo. ¿Y cuáles son algunos ejemplos de inductores de valor? EBITDA, que significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, EBITDA. Margen EBITDA, que no es lo mismo que EBITDA, sino que es el EBITDA cuando lo comparamos o lo dividimos entre los ingresos o las ventas, ¿sí? La productividad, el capital de trabajo neto operativo, no es lo mismo que el capital de trabajo neto operativo, no, es la productividad, ¿sí? Cuando veamos productividad o margen, significa que ese indicador está comparado contra las ventas o ingresos operacionales, ¿ok? Y la palanca de crecimiento, que les dije anteriormente, es la razón o la división entre el margen EBITDA y la productividad del capital de trabajo neto operativo, ¿sí? También está la productividad del activo fijo. Ese activo fijo es de tipo operacional y depreciado, ¿ok? Ya está depreciado. Y el flujo de caja libre, ¿ok? Ahora, ¿qué es el EBITDA? Entonces, son las utilidades en efectivo
que tiene la empresa en un periodo, durante un periodo, y que permiten cubrir, ¿qué cosas? El pago de impuestos, las inversiones en capital de trabajo, la reposición de activos fijos, el pago del servicio a la deuda, o sea, los intereses y cuota de capital, y cuotas que tengan con las entidades financieras, inversiones estratégicas y reparto de utilidades. ¿Okay? Pero como dice bien clarito, before, antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. ¿Okay? Séptimo, ¿por qué es importante la disponibilidad de los recursos? La disponibilidad es lo que en última instancia permite cumplir con los compromisos adquiridos y específicamente el pago de impuestos, el pago del servicio a la deuda, el reparto de utilidades y la realización de las inversiones estratégicas. ¿Sí? Por eso la liquidez financiera es un aspecto muy importante que deben analizar y que deben tener en cuenta al momento de realizar su diagnóstico financiero. ¿Okay? Ahora, octavo, ¿cómo se clasifican los inductores de valor? Principalmente en estas 4 categorías. ¿Sí? Macroinductores tienen que ver con la rentabilidad del activo, ¿sí? Algo así como el ROA, pero no es el mismo cálculo que utilizamos, digamos, en los indicadores financieros normales. Estos son unos indicadores financieros, pero que tienen que ver con o que miden la creación o generación de valor, ¿sí? Son rentabilidad del activo, que no es lo mismo que ROA, flujo de caja libre, que es un estado financiero, pero específico y es utilizado más que todo en la valoración o comparación de proyectos de inversión privados, bueno, que también pueden ser de tipo social. También están los inductores operativos, esos son los que vamos a ver en su gran mayoría y con más profundidad ahorita más adelante, que son el de productividad del activo fijo, el de productividad del capital de trabajo neto operativo, el margen de EBITDA y la suma de los dos que acabé de mencionar, o bueno, la división entre los dos, que es la palanca de crecimiento. También están los inductores financieros, que son la administración del riesgo y el escudo fiscal, pero eso sí no vamos a profundizar, son muy específicos. Y los inductores estratégicos, que tienen que ver con competencias empresariales. Eso ya es un poco más amplio y requiere un estudio un poco más, más de la competencia de los otros sectores y pues no nos vamos no vamos a profundizar en ese tema. Ahora tenemos qué es el margen EBITDA. Ya como un inductor de valor, ¿sí? Son los centavos que por cada peso de ingreso se convierten en caja con el propósito de atender el pago de impuestos, de apoyar las inversiones, cubrir el servicio de la deuda y repartir beneficios. ¿Qué muestra? Muestra la capacidad de la empresa para generar efectivo y lo ideal es lograr un alto margen. ¿Sí? Entre más alto, más elevado sea ese resultado de margen de EBITDA, pues mucho mejor. ¿Sí? Porque significa que va a tener una mayor capacidad para generar efectivo. Y cuando nosotros vamos a valorar una empresa, lo primero que miran los evaluadores es esa capacidad que tiene la empresa de generar recursos con su operación. ¿Sí? Uno de los esfuerzos fundamentales de la administración es lograr el crecimiento del margen de EBITDA. Esto indudablemente se reflejará en una mejora operacional del negocio y se incrementarán las posibilidades de permanencia, de crecimiento y de generación de valor. Y por último, en cuanto a conceptos, ¿por qué EBITDA y margen de EBITDA son inductores de valor? A veces nos preguntamos eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la medida en que la empresa libere más efectivo por cada peso de ventas, pues se tendrá una mayor liquidez y unas mejores posibilidades y desde el punto de vista financiero los compromisos y las deudas se cumplen, o sea, se pagan en efectivo y no con utilidades, ¿sí? Por eso es que últimamente no, en los últimos 20 años se le ha dado una mayor importancia al resultado que arroja el flujo de caja. Sí, porque es que el flujo de caja libre especialmente, lo que muestra es el efectivo que realmente ingresa y sale de la empresa, ¿sí? Que no es lo mismo a lo que está manejando la contabilidad. ¿Por qué? Porque la contabilidad sigue o maneja lo que se llama la contabilidad de causación, ¿sí? Que se registran dentro de la contabilidad cuando nace una obligación,
¿sí? O cuando nace un derecho a recibir algo, ¿sí? En cambio, en lo que llamamos la contabilidad de caja, que es el que se utiliza en los flujos de caja, ahí se registran las entradas efectivas o reales de dinero y también las salidas reales o efectivas de dinero. No porque haya un documento que dice que yo tengo derecho a cobrar o que yo me comprometo a pagar dentro de una determinada cantidad de tiempo una plata, no. Específicamente cuando entra o sale dinero es que se registra ese valor dentro del flujo de caja. Y por eso las empresas, como dice allí, le dan más importancia a ese estado financiero que a la parte contable. Aunque la contabilidad también nos sirve como patrón, pues pero no tenemos que tener, o sea, si tuviéramos que escoger entre los dos, a la hora, por ejemplo, de valorar una empresa, pues se le da más importancia al flujo de caja que, por ejemplo, a los resultados de los indicadores financieros que son estáticos. ¿Okay? Bueno. Ahora veamos el EBITDA. El EBITDA es el beneficio operativo que se calcula antes de descontar las depreciaciones y amortizaciones, ¿sí? Y por lo tanto, si se quisiera hacer explícito en el estado de resultados, se obtendría de la siguiente forma, como es un ejemplo. Entonces, a partir de las ventas, restamos el costo de ventas, ¿sí? Sin depreciaciones ni amortizaciones, obtenemos el resultado bruto, o algunos lo conocen como utilidad bruta, aunque también puede ser una pérdida bruta, ¿sí? Y a eso le restamos los gastos de administración y ventas, también sin depreciaciones ni amortizaciones, y obtenemos el EBITDA, ¿ok? A ese EBITDA, si le restamos las depreciaciones y amortizaciones, obtenemos el resultado operativo, ¿ok? Y al aislar las depreciaciones y amortizaciones del costo de ventas y los gastos de administración y ventas, pues van a quedar los costos y gastos que implican el desembolso de efectivo. Y por lo tanto, el EBITDA podría definirse como la diferencia entre los ingresos o ventas, dependiendo del tipo de empresa, y los costos y gastos que implican desembolso efectivo, ¿sí? Estos últimos, o sea, desembolso de efectivo, costos y gastos en efectivo o costos y gastos vivos, ¿sí? Se van a reflejar, como vemos ahí abajo, ventas menos, o sea, otra forma de mostrarlo, ventas menos costos y gastos en efectivo, eso es igual al EBITDA, menos depreciaciones y amortizaciones y obtenemos el resultado operativo. Es otra forma de mostrarlo. El EBITDA, entonces, es el nivel de caja generado por la operatividad de la empresa, ¿sí? Por la operación de la empresa. Si no está explícito, si por algún motivo en el estado financiero o, por ejemplo, una empresa nos entrega los estados financieros, el EBITDA no es por lo regular no es un indicador contable, sino un indicador financiero, ¿sí? Si no está explícito el resultado del EBITDA, ¿sí? Entonces, en la cuenta de resultados de una empresa, este valor se puede deducir o hacer explícito simplemente sumándole al resultado operativo, ¿sí? Que vemos allí, al resultado operativo, le sumamos las depreciaciones, amortizaciones, deterioros del periodo, que si bien no necesariamente aparecen en la cuenta de resultados, sí están o se pueden conseguir en el estado de flujo efectivo. ¿Okay? Y el EBITDA es el que finalmente se convierte en caja, ¿sí? En cash, con el propósito de pagar impuestos, apoyar las inversiones, atender el servicio a la deuda y repartir dividendos. Por eso es tan importante, pues, calcular y conocer el EBITDA de las empresas. Tenemos un ejemplo de EBITDA. Suponga que la empresa Supermarket, ¿sí? Arrojó en los 2 últimos años los siguientes resultados. Entonces, tuvo unas ventas en miles de dólares de 100,000 para el año 2018 y un resultado operativo de 30,000. En el 2019, ventas por 125,000, resultado operativo por 39,000. ¿Cuál fue el incremento? En ventas fue el 25%, porque pasó de 100,000 a 125,000. Y el resultado operativo pasó de 30,000 a 39,000, es decir, un 30% de incremento. Ahora bien, desde el punto de vista de la gestión gerencial y asumiendo que las ventas se comportaron según lo presupuestado, los números permiten afirmar que desde el punto de vista operativo su desempeño fue muy bueno, ya que operó lo que se denomina el apalancamiento operativo, ¿sí? Porque
el crecimiento de la utilidad operativa, que fue el 30%, fue proporcionalmente mayor, ¿sí?, que el crecimiento en las ventas, que fue del 25%, o sea, hubo una diferencia del 5%. Significa que el margen operativo, ¿sí?, debió aumentar en el 2019 en relación con el 2018, supuestamente, ¿sí? Efectivamente así fue. ¿Por qué? Porque pasó del 30%, ¿sí?, al 31,2%, ¿sí?, aumentando en un 1,2%. ¿Ok? Realizando los cálculos respectivos. Significa que se aprovechó la capacidad instalada y técnicamente eso es apalancamiento operativo favorable. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Continuamos con el ejemplo de la EBITDA y ahora vamos a ver a margen EBITDA. Ahora suponga ahora que los cargos por depreciaciones y amortizaciones de la empresa registrados en su cuenta de resultado fueron de 16 millones en cada año, ¿sí? Como lo vemos allí. ¿Sí? Depreciación, amortización, como están miles, pues lo ponemos 16.000 y 16.000. Entonces, con esta nueva información puede calcularse el EBITDA y observarse en qué proporción se incrementó durante el 2019. Entonces, vemos unas ventas en miles de dólares, 2018 100.000, 2019 125.000 y un incremento del 25%. Resultado operativo estaba en 30.000, 2019 pasó a 39.000, un incremento del 30%. El margen operativo, ¿sí? El margen operativo estaba en el 2018 del 30%, ¿sí? Y en el 2019 del 31,2%. ¿Ok? ¿Sí saben de dónde salió esos porcentajes o no? De dividir, ¿sí? Ahí más o menos se ve claro. Si cogen el resultado operativo y lo dividen entre las ventas, da 30% para el 2018. Y si dividen 39.000 entre 125.000, ¿cuánto da? 31,2%, ¿sí? De la participación o la proporción del resultado operativo respecto a las ventas. Ahora bien, cuando incluimos el aspecto o la cuenta de depreciaciones y amortizaciones, que es de 16.000 para cada año, porque se utilizó el sistema de línea recta para la depreciación y amortización, ¿sí? El EBITDA sí nos arroja un resultado diferente, ¿sí? Nos dice, en el 2018 dio 46.000 y en el 2019 55.000, ¿sí? Un incremento de solo el 19,6%, ¿sí? Si miramos el incremento que hubo entre 46.000 y 55.000 fue del 19,6%. Abajo estoy haciendo la explicación. El EBITDA es el resultado que realmente se gestiona, ¿sí? El que realmente se lleva a cabo. Creció en menor proporción que las ventas, ¿sí? El EBITDA, lo que implica que el margen EBITDA debió disminuir. Eso parece a simple vista, lo cual efectivamente sucedió. Pasó del 46%, ¿sí? Que son los 46.000 entre los 100.000, ¿sí? O sea, el EBITDA entre las ventas, en 2018 pasó al 44%, ¿sí? Se redujo. ¿Por qué? Porque si dividimos los 55.000 entre 125.000 que fueron de ventas, pues eso nos da una menor participación, ¿sí? O razón, que es 44% en 2019. Esto significa que en relación con el año anterior, la empresa está recibiendo 2 centavos menos por cada peso vendido, ¿sí? Ese 2% me refiero a la diferencia entre 46% y 44%, ¿ok? ¿Está ahí claro? ¿Todo está claro o hay alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, entonces seguimos. Productividad del capital de trabajo neto operativo. Es un indicador operativo que mide la eficiencia con que la gerencia de la empresa está aprovechando los recursos comprometidos en capital de trabajo para aumentar las ventas y es igual o corresponde a la fórmula de KTNO sobre ventas, ¿ok? O sobre ingresos operacionales, como lo quieran ver, donde KTNO es igual a la sumatoria de cuentas por cobrar de clientes, inventarios y cuentas por pagar de proveedores. Se interpretaría ¿cómo se interpretaría esa productividad capital de trabajo neto operativo?
como los recursos que debe tener la empresa de sus propias fuentes en el capital de corto plazo para poder generar ventas. ¿Ok? Y ojo, ahora muy importante, la eficiencia en la administración del KTNO se consigue con el mayor volumen de ventas posible utilizando el menor recurso invertido. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que entre el resultado sea menor en productividad del capital de trabajo neto operativo, mejor, porque significa que va a ser más eficiente. ¿Ok? Tomando la información sobre la estructura de capital de trabajo de las empresas A y B del siguiente cuadro, el que vemos allí en la parte inferior izquierda, ¿sí? Que tiene las dos empresas A y B para 2 años, 2018 y 2019, se muestran las ventas, tenemos de color verde, sombreado verde, clientes y cuentas por cobrar, ¿sí? Ahí tenemos los valores, inventarios y capital de trabajo operativo, ¿sí? Como vemos allí, está de color amarillo, es la sumatoria de los dos cuentas que están encima, o sea, clientes, cuentas por cobrar e inventario. ¿Ok? Bueno, entonces continuando. Tomando la información sobre la estructura de capital de trabajo de las empresas A y B del siguiente cuadro, se deducen los siguientes indicadores de productividad de capital de trabajo. Entonces, si quiero calcular, por ejemplo, la productividad del capital de trabajo de la empresa A, pues tomo los 295, ¿sí? Que es el KTNO, ¿sí? De la empresa A para el año 2018, los hice con el año 2018, y lo divido entre 1000, que fueron las ventas, ¿sí? Y eso me arroja un resultado, como vemos allí a mano derecha, de 59, ¿cierto? Perdón, me estoy confundiendo. Donde dice, aquí, donde dice PKTNO igual a 295 entre 1000, perdón, eso da 29,5%, qué pena, 29,5%. Y si luego calculamos la productividad del capital de trabajo neto operativo de la empresa B, que son estos 140 entre los 1000, pues nos da 14%. Y ahora viene lo importante para analizar, cuando vayamos a analizar estas dos empresas o a comparar estas dos empresas. La empresa B es más ineficiente que A en la medida en que para operar requiere más capital de trabajo por peso vendido. ¿Ok? Por eso les dije, entre el resultado sea más bajo del PKTNO, significa que va a ser más eficiente la empresa. ¿Ok? Bueno. Ahora, el KTNO es la caja demandada por la operatividad de la empresa. ¿Sí? Ahí podemos mirar cómo el crecimiento de los clientes, el inventario y los proveedores siempre es del 20%. ¿Sí? Miren, pasó de 1000 a 1200, ¿sí? Y aquí también de 1000 a 1200, ¿sí? O sea que hubo un incremento del 20%, ¿sí? Ello en razón de que los días se mantienen, ¿sí? O sea, es una venta continua, suponiendo, ¿sí? Significa que cualquier desviación de los días en cualquiera de esos rubros hubiera producido un indicador de capital de trabajo neto operativo diferente en 2019 en relación con 2018, ¿sí? Podría haber ocurrido, más no está ocurriendo, ¿sí? Ahora, ¿cómo deberían ser financiados esos requerimientos de capital de trabajo neto operativo? ¿Sí? O sea, ¿cómo se hace para pagar o para financiar esas necesidades de capital de trabajo neto operativo para la operación pues a corto plazo de la empresa? Pues con el propio flujo de caja de la empresa, eso es lo ideal. De no ser así, pues habría que recurrir, ¿sí?, a financiación adicional, financiación externa, ¿sí?, con bancos. El indicador de la productividad de capital de trabajo neto operativo sirve para determinar los requerimientos de capital de trabajo, dado un determinado incremento en las ventas. Por ejemplo, dado que para 2019 las ventas de cada empresa en el cuadro se incrementan en 200 millones, ¿sí?, bastaría con aplicar a esa cantidad el indicador de productividad de capital de trabajo neto operativo de cada una y se obtendría el capital de trabajo neto operativo adicional, ¿sí? Lo que vemos aquí a mano derecha. Cálculo de capital de trabajo neto operativo adicional, suponiendo para el año 2020, ¿sí? Que sería de 59 millones, ¿sí?, para la empresa A y de 28 millones para la empresa B. ¿Cómo lo hemos calculado? Pues esos incrementos que como vimos, bueno, vamos a suponer que son constantes del 20% en cada año en las ventas. Entonces, para el 2020 vamos a suponer que se incrementó
también en 200 millones, ¿sí? Y eso lo multiplicamos por el 29,5% que fue la productividad capital de trabajo neto operativo que nos arrojó en el 2019, ¿sí? Y para el caso de la empresa B fue del 14%. Entonces eso va a significar o va a representar un requerimiento de capital neto operativo. Esto es como en términos de proyección, ¿no? De estimación, ¿sí? 59 millones va a ser entonces el capital de trabajo neto operativo requerido para la empresa A para el año 2020 y para la empresa B será de 28 millones, ¿ok? Bueno. Ahora veamos un ejemplo de productividad capital de trabajo neto operativo y margen EBITDA. Suponga que la misma empresa Supermarket presenta los siguientes resultados financieros y contables durante el año 2019. Entonces, tiene un margen EBITDA de 20%, tiene una productividad capital de trabajo neto operativo del 50%, unas ventas en el año 1 de 830,000, ventas en el año 2 de 1,037. Permítanme un momento porque es 830. Ya un momento. Claro, porque los tenemos en miles. O bueno, dejémoslo en miles y se lo ponemos en miles. Ok, listo. Ok, con eso lo tenemos en las mismas unidades, ¿sí? Entonces, ventas en el año 2, 1,037, o bueno, 1,037,500. Incremento en ventas, 25%, serían 207,500. Depreciación, 50,000. Intereses, 20,000. Reparto de utilidades, 50%. Impuestos, 38,5%, ¿sí? Entonces, para poder llevar a cabo el programa de crecimiento, ¿sí? De la empresa propuesto, pues eso implica comprometer 1,037,500 en capital de trabajo neto operativo y solo producir 41,500, que es lo que vemos aquí a mano derecha en la parte superior, del efectivo generado, ¿sí? Como dice ahí la pregunta, ¿cuál sería el efectivo necesario para alcanzar el crecimiento? Pues tomamos el incremento en ventas, tomamos el incremento en ventas, que son los 207,500, ¿ok? Que es el 25% de ese incremento que hubo en las ventas entre estos dos, ¿sí? 207,500, y lo multiplicamos por el 20%, que es el margen EBITDA, y eso nos da un efectivo generado de 41,500, ¿sí? Entonces, para sustentarlo o para apoyarlo se requiere utilizar efectivo del periodo anterior, ¿sí? Esto va a disminuir la liquidez de la empresa y la posibilidad de cumplir con los compromisos financieros, ¿sí? Con las deudas, con el pago de las deudas. ¿Por qué? Porque el crecimiento no financia por sí mismo los requerimientos de efectivo y por lo tanto, desde esta perspectiva, pues no es adecuado crecer, ya que en lugar de liberar efectivo, se está consumiendo el efectivo del periodo anterior, lo que va a destruir valor para la empresa, ¿sí? En el incremento en ventas, bueno, perdón, vamos a ver, aquí en la parte inferior, el incremento en ventas de los 207,500, ¿sí? Pero ya no con margen EBITDA, sino con productividad de capital neto operativo, dijimos aquí que era el 50%, nos da como resultado que el capital de trabajo neto operativo requerido, ¿sí? Va a ser de 103,750, perdón, corrijo, 1,037,500, ¿ok? Bueno, y la caja neta para alcanzar el crecimiento se va a obtener de restarle a ese capital de trabajo neto operativo requerido el efectivo generado, ¿ok? Qué pena que hubo aquí un cambio en las cifras, pero lo vamos a dejar todo en miles, ¿no? Vamos a suponer que todo está en miles, ¿ok? Y eso nos da 62,250. Ahora veamos la productividad del activo fijo neto y la palanca de crecimiento. La productividad del activo fijo neto es un indicador operativo que determina la forma más eficiente de administrar los activos fijos depreciados, ¿sí? Es decir, la propiedad, planta y equipo de la compañía para que se generen los máximos ingresos posibles con la menor cantidad posible de inversión.
Esto propende por la utilización máxima de la capacidad con la que cuenta la compañía y busca que en lo posible se aplace el momento de reposición de dichos activos mediante la implementación de programas de mantenimiento. Ojo, muy importante porque ustedes tengan en cuenta cuando vayan a proponer mejoras. ¿Y a qué es igual o cómo se calcula? Pues el activo fijo neto entre las ventas. Se interpretaría como la cantidad de céntimos que se requieren en activos fijos por cada peso que la empresa vende, ¿sí? La eficiencia en la administración del capital de trabajo resulta de mantener una cifra lo más pequeña posible, igual que como pasó con la productividad del capital de trabajo neto operativo. Ahora bien, para lograr un buen resultado de productividad del activo fijo, se recomienda no mantener capacidad ociosa que produce costos adicionales y deteriora la rentabilidad. Una opción para mejorar la generación de valor es disminuyendo las fuertes inversiones que el rubro amerita, como por ejemplo el leasing, la maquila, el outsourcing y otros modelos son unas buenas estrategias, ¿sí? Otras estrategias para reducir el activo fijo neto son aumentar la rotación de activos, ¿sí? Es decir, aumentar las ventas con los mismos activos con los que se cuenta, alquilar los activos fijos en lugar de comprarlos, externalizar procesos, lo que conocemos como outsourcing, reducir el plazo de los inventarios con técnicas como cantidad económica de pedido, justo a tiempo, que es lo que conocemos como just in time, reducir el ciclo de producción, implementar estrategias para optimizar el ciclo de caja y el ciclo de caja operativo, ¿sí? Así como, por ejemplo, aplicar también técnicas de gestión de crédito, como selección de medios de cobro más adecuado, incentivos por recuperación de cartera, posibilidades de factoring o aplicar técnicas de gestión de tesorería. ¿Okay? Ahora veamos el siguiente concepto, que es la palanca de crecimiento, PDC. Es el cociente o la división entre dos indicadores operativos, el margen de EBITDA y la productividad del capital neto operativo. La palanca de crecimiento determina lo atractivo que puede ser para una empresa crecer en ventas. La palanca de crecimiento es favorable para la empresa y el crecimiento genera valor si el resultado obtenido es mayor que 1, ¿sí? Eso implica que en la medida en que la empresa crece, libera más efectivo, mejora la liquidez y hay posibilidad de cumplir con los compromisos de la empresa. Ahora bien, si la palanca de crecimiento es menor que 1, pues en lugar de liberar efectivo, se va a consumir el efectivo de periodos anteriores y se configura un desbalance en el flujo de caja, lo cual va a impedir que se cumpla adecuadamente con los compromisos de pago de impuestos, con el servicio de la deuda, la reposición de activos y el reparto de utilidades. ¿Okay? Ahora bien, si la empresa tiene un margen EBITDA mayor que la productividad del capital de trabajo, el desarrollo de sus actividades va a generar valor. Si la caja generada, es decir, el EBITDA, es menor que los requerimientos de capital de trabajo de la empresa, pues estará en una situación desfavorable en la que no es conveniente crecer en ventas, porque eso puede suceder. ¿Por qué? Porque eso va a demandar más caja que la que generará la empresa. Y para que el crecimiento en términos netos libere caja, en vez de consumirla, este indicador deberá ser mayor que 1. Y en ese caso se habla de una situación de palanca de crecimiento favorable, como yo les mencioné pues, al comienzo en la explicación de los conceptos. ¿Okay? Ahora veamos el ejemplo de la palanca de crecimiento. Supongamos que la empresa ABC presenta la siguiente información. Tiene un margen de EBITDA de 18%, tiene una productividad capital neto de trabajo del 46%, unas ventas en el año 1 de 1.500, un crecimiento en el año 2 del 30%, unas ventas en el año 2 de 1.950 y una palanca de crecimiento del 39,13%. ¿Sí? Eso, pues, haciendo los cálculos, le da esos valores, haciendo las divisiones. ¿Sí? Entonces, un resultado, ¿sí?, de palanca de crecimiento de 0,3913 o 39,13% significa que es desfavorable por ser menor que 1 y por lo tanto, en esas condiciones, no debería haber atractivo alguno para crecer. Eso puede ocurrir. Entonces nos surgen dos preguntas. Primero, ¿cuánta caja neta demandó el crecimiento de la empresa ABC en el año 2? Entonces ese cuadrito lo tenemos desarrollado en la mitad, en este cuadro naranja, donde nos muestra. El incremento en ventas fue de 450, ¿sí? Porque pasó de 1.500 a 1.950. ¿Okay? Luego, el margen de EBITDA nos dice que es del 18%. Cuando hacemos el cálculo, incremento en ventas por margen de EBITDA, incremento de EBITDA, ¿sí? Hacer la multiplicación, eso nos da 81. Sumamos que son millones de dólares.
El incremento en ventas fue de 450, ¿sí? Y la productividad del capital de trabajo, ¿sí? Neto operativo fue del 46%, ¿ok? Eso lo vamos a suponer, ¿sí? Está dado. Nos planteó el ejercicio, ¿sí? El incremento del capital de trabajo neto operativo va a ser de 207. ¿Cómo se obtuvo? Pues a los 450 multiplicamos por el 46% y nos da 207, ¿correcto? Y luego, cuando hacemos la diferencia, cuando restamos, ¿sí? Ese incremento en ventas, que es 450, le restamos los 207, ¿sí? Eso nos da una caja neta demandada por crecimiento de 126 negativo. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, bueno, voy a repetir esa parte. El incremento del EBITDA, ¿sí? Que vemos allí, el incremento del EBITDA, o sea, los 81, es la caja marginal provista por el crecimiento, ¿sí? Si a ese valor se le resta el capital de trabajo neto operativo, ¿sí? Que es de 207 millones, supongamos, que se requirió para lograrlo, pues se obtiene la caja neta demandada por el crecimiento, es decir, los 126, ¿sí? En este caso. Entonces, vuelvo y corrijo, qué pena. El 126 es el resultado, qué pena, sí, fue un error mío, de la diferencia entre los 81, que es el incremento en el EBITDA, y los 207, que es el incremento del capital de trabajo neto operativo, ¿sí? Por eso es que nos da negativo, porque a 81, que por supuesto es menor que 207, pues nos arroja un resultado negativo, menos 126, ¿ok? Bueno, perfecto. Ahora, la segunda pregunta. ¿Cuál fue el valor de la caja disponible para atender pago de impuestos, reposición de activos fijos, servicio a la deuda y dividendos que se produjo como consecuencia de ese crecimiento? ¿Okay? Bueno, la respuesta es sencilla. Con el EBITDA, ¿sí? Con el EBITDA que produce el nivel de ventas que la empresa alcanzaba antes de crecer, es decir, con el EBITDA de las ventas de 1.500 por los 270, ¿sí? O sea, los 270, ¿sí? Significa que si la empresa no hubiera crecido, el saldo de caja disponible para atender pago de impuestos, reposición de activos fijos, servicio a la deuda y dividendos, sería el EBITDA incremental, ¿sí? Por 270, o sea, por valor de 270, ya que no hubiera tenido que invertirse en capital de trabajo neto operativo adicional. Pero como se decidió crecer y ese crecimiento demandó 126, ¿sí? Como vemos allí que es destino negativo, pues el saldo de caja disponible fue realmente de 144, porque es la diferencia entre los 270, ¿sí? Y los 126. ¿Esos son cuánto? 144. ¿Sí? Que también corresponden a lo que tenemos aquí en este cuadro a la derecha, ¿sí? Los 270, perdón, los 270 menos 126 nos da los 144, ¿sí? Bueno. Ahora, algunos se preguntan, bueno, ¿de dónde salió ese 207? Los 207 no son los 270, los 207 vienen de acá. El incremento de caja sin crecer es de 1.500 por el 18%, que es el margen de EBITDA, ¿sí? Eso nos da 207. Entonces, los 270 menos los 126 nos da el superávit bruto de caja, que son de 144, ¿sí? Ahora bien, si a ese incremento de caja sin crecer, que son los 270, le restamos el incremento de caja con crecimiento, nos va a dar una caja demandada por crecimiento de 126, ¿sí? Entonces, si con ese saldo de caja disponible la empresa debe cubrir el pago de impuestos, servicio a la deuda, reparto de dividendos y reposición de activos fijos, pues eso significa que en relación con el año anterior la empresa está perdiendo capacidad de maniobra, o sea, implica que tanto su riesgo operativo como financiero se está aumentando. Y de nuevo, dado que si la empresa no hubiera crecido, el incremento de caja hubiera sido de 270. Y por crecer este incremento, sí, o sea, porque por esas ganas de crecer de la empresa, ese incremento fue de
144. Es porque el crecimiento demandó caja por un valor igual a la diferencia entre estos dos valores, o sea, los 126 que vemos aquí, caja demandada por crecimiento. Esta menor disponibilidad de caja por haber crecido contrasta con la información que presenta la cuenta de resultados, suponiendo, ¿sí?, en el que se manifestará un incremento de la utilidad neta que seguramente producirá en los socios el deseo de aumentar su reparto de dividendos, poniendo en peligro la liquidez de la empresa, ¿sí? O sea que puede mostrar información falsa, ¿sí?, sobre la posibilidad, pues, de crecer o no en cuanto a ventas. ¿Okay? Bueno. Ahora veamos el concepto de costo de capital. El costo de capital, ¿sí?, el costo de oportunidad de capital es el rendimiento del inversionista cuando acepta una inversión nueva. El costo de capital, que vamos a llamar CC o costo de oportunidad del inversionista, es el mejor rendimiento esperado disponible que se ofrece en el mercado sobre una inversión de riesgo y plazo comparables con el flujo efectivo que se descuenta. El WACC o costo de promedio ponderado de capital es el rendimiento mínimo que necesita ganar una empresa para satisfacer a la totalidad de sus inversionistas. Las empresas se financian de dos formas: con recursos propios que provienen de los accionistas o inversionistas de la empresa, ¿sí?, y mediante endeudamiento con terceros, que pueden ser bancos, corporaciones financieras u otras empresas, ¿sí? Dicho financiamiento implica la devolución del capital recibido más una remuneración causada por la utilización de dicho recurso. Este costo se materializa en forma de una tasa de interés que corresponde a la suma de dos fuentes ponderados, ¿sí?, o a la suma ponderada de dos fuentes, que son el equity lo mismo que patrimonio capital, y deuda. Para el caso del capital contable o capital accionario, ¿sí?, se denomina costo del equity o KE y representa el valor en el mercado del capital accionario de una empresa. Para calcularlo se toma el número de acciones, la cantidad de acciones en circulación de esa empresa, y se multiplica por el precio unitario de cada acción, ¿sí? Cuando la fuente es el valor de mercado de la deuda, ¿sí?, se denomina costo de la deuda o KD. Ese porcentaje se obtiene de la tasa que cobran las entidades financieras por los créditos otorgados. Y la suma del KE más el KD se representa por la letra V, V pequeña, V. Es de vital importancia comprender que el costo capital de una inversión depende del riesgo de esta. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda, muchachos? No, señor. ¿Cómo, perdón? La última del CAE. El CAE. El CAE es el costo del equity o costo de capital. Esperen, les muestro nuevamente la diapositiva. Ok, ahí está. ¿Sí? Costo del equity representa el valor en el mercado del capital accionario de una empresa. ¿Ok? Y para calcularlo, como dice allí, se multiplica la cantidad de acciones por el precio de cada acción, ¿sí? Eso también se conoce como la capitalización bursátil de una empresa, ¿sí?, suponiendo que son empresas que cotizan en la bolsa de valores, ¿sí? Bueno. Ahora veamos el cálculo del costo promedio ponderado de capital o WACC, ¿sí? La fórmula de cálculo del costo promedio ponderado de capital o WACC es KE, costo del equity, por E sobre B. E es el monto del equity o valor de capitalización bursátil de la empresa, ¿sí?, dividido entre V. Esa V, como dije anteriormente, era la sumatoria del E más el D, o sea, del equity, el monto del equity y de la deuda, y del monto de la deuda, ¿sí? Porque es una suma ponderada, más ese porcentaje del costo de la deuda por, en este caso no es el equity, sino la deuda, para conocer la proporción de la deuda, sobre V, que ya dije anteriormente era la suma entre deuda y equity, y eso multiplicado por 1 menos T. Esa es una de las grandes ventajas de financiarse con deuda, ¿sí?, con deuda externa. Porque cuando uno va a pagar impuestos, los gastos de intereses son deducibles del impuesto a la renta. ¿Ok? Claro, hay unos montos. Últimamente han hecho
han fijado unos montos en las empresas, los valores hasta que pueden ser deducibles. Montos más elevados de cierta cantidad, pues no son deducibles. Pero en términos generales, esa es como el beneficio que se otorga por solicitar créditos al sistema financiero. Y uno dice, bueno, y esa tasa impositiva, suponiendo que es del 37%, como se estableció en el ejercicio, ¿sí? ¿Quién lo asume? Pues lo asume el gobierno. ¿Sí? Entonces es un beneficio que pueden aprovechar las empresas y que lo va a asumir directamente el gobierno. Bueno, entonces, una de las ventajas de financiarse con deuda es que el interés pagado por una corporación es deducible para fines de impuestos, mientras que el pago de dividendos a los accionistas no es deducible, ¿sí? Para fines prácticos, esto significa que el gobierno paga una parte del interés, ¿sí? De los intereses. Bueno. Ahora veamos el EVA, Economic Value Added, o Sistema de Valor Agregado. El EVA es un indicador financiero consistente, ¿sí? Que toma en cuenta todos los costos de capital, establece un cargo o ponderación por usarlos y capitaliza los activos intangibles, ¿ok? El know-how, bueno, todos esos diferentes intangibles que existen. Fue creado en 1982 por Stern Stewart & Co., es el nombre de la empresa, que es una firma de consultoría ubicada en la ciudad de Nueva York. Específicamente se le atribuye a dos personas, a Joel Stern y a Bennett Stewart, tercero. ¿Okay? El EVA afirma que solo se deben tomar decisiones o aceptar proyectos si la UODI, que es la utilidad operativa después de impuestos, ¿sí? Que también corresponde al mismo valor de la utilidad antes de intereses después de impuestos, o en inglés el NOPAT, que es el Net Operating Profits After Taxes, ¿sí? Si a la UODI le restamos la utilidad operativa después de impuestos, ¿sí? Entonces excede, y si significa que ese resultado excede los costos del capital necesario para financiar la inversión. ¿Okay? Entonces, los elementos para el cálculo de EVA son los que vemos allí en ese cuadro alargado de negro con azul. El WODI, UID y NOPAT, por un lado, ¿sí? La utilidad operativa después de impuestos. A mano derecha, el AON, activo operativo neto, como dice allí, es el disponible más las inversiones corto plazo o CP, más las cuentas por cobrar, más los inventarios, más la propiedad, planta de equipo, ¿sí? Eso es el AON. O sea, la parte de los activos necesarios para realizar la empresa su operación, ¿sí? Tanto de corto como de largo plazo, pero tiene que ver con la operación, ¿sí? Podríamos decirlo, sí, claro, podríamos afirmarlo que es igual a KTNO, capital de trabajo neto operativo, más el activo fijo. Si lo analizan van a ver que es lo mismo, ¿ok? Bueno, y el WACC o CPPC, costo promedio ponderado capital, pues es como su nombre lo dice, la suma ponderada del costo de la deuda y del costo del equity, o del patrimonio. El RUODI, que es la rentabilidad del WODI, o RONA, que es el rendimiento sobre el activo neto operativo, ¿sí? Es la rentabilidad de la WODI, ¿sí? Como quien dice, miramos cuál es la división, la participación o la relación entre el UODI y los activos operacionales netos, ¿sí? O sea, ¿qué parte de sus activos operacionales netos me produjeron una utilidad? ¿Ok? Bueno. El EVA considera el costo de las diferentes fuentes de financiación, mientras que la utilidad en el estado de resultados solo tiene en cuenta los gastos financieros derivados de la deuda, ¿sí? Obteniendo el costo de oportunidad de los inversionistas, omitiendo el costo de oportunidad de los inversionistas. Al determinar la UADI, que es el mismo UODI, ¿sí? El EVA considera utilidades operacionales, ¿sí? Es muy importante. Y por eso es muy importante, es un indicador financiero, no es contable, es un indicador financiero, ¿sí? Considera utilidades operacionales sin hacer alusión a las utilidades no operacionales, ¿sí? Por eso solamente le interesa lo operacional, porque la idea es conocer precisamente cómo es la creación de valor de la empresa con la operación de la empresa, sin por ejemplo, irlo a mezclar, por ejemplo, con que hizo inversiones por allá en la bolsa de valores, o que mantiene, o que está comprando y vendiendo terrenos, no. Sí, lo que tiene que ver con su razón social, ¿sí? Con la
el objetivo pues de su operación, ¿sí? Sin hacer alusión a las utilidades no operacionales por no corresponder al desarrollo del objeto social de la compañía. ¿Ok? Ahora vamos a relacionarlo esto con el VAN o valor presente neto, ¿sí? El valor de la empresa se entiende como el valor presente de los flujos futuros de fondos que la empresa es capaz de generar, ¿sí? La herramienta habitualmente usada en finanzas para definir si una estrategia es conveniente es el valor actual neto o valor presente neto. Si el resultado del VAN o VPN es positivo, significa que el valor actual de la riqueza aumenta al realizar la nueva estrategia, ¿sí? O al aplicar la nueva estrategia, ¿sí? Una estrategia de inversión. Ahora bien, el VAN o VPN es un indicador financiero dinámico que mide la riqueza generada por una empresa o proyecto después de recuperar el monto de la inversión y el costo de oportunidad del inversionista, ¿sí? Es decir, que si su resultado es mayor a 0, significa que ya está cubriendo todo, la inversión y ese costo de oportunidad del inversionista. O sea que si da mayor a 0, el VPN o VAN, pues es aceptado el proyecto o la inversión, ¿sí? Mientras que el EVA es un indicador estático, ¿sí? Él no toma en cuenta, digamos, ¿por qué ocurre esto? ¿O por qué menciono esto? Porque es que el VAN se utiliza, como le dije anteriormente, para proyectos. Entonces nosotros normalmente calculamos el VAN con respecto a las proyecciones de flujos de caja, ¿sí? Que va a tener un proyecto, no sé, de 3, 5, 10 años, lo que sea, y él me da como un valor monetario, ¿sí? De lo que voy a conseguir en el presente, en el momento inicial, si llego a invertir mis recursos dentro de ese proyecto, ¿sí? Pero es un promedio de ganancia o de rendimiento que va a obtener ese proyecto, ¿sí? Por ejemplo, si su vida útil es de 5 años, pues el promedio que se ha conseguido en los 5 años. Mientras que el EVA es un indicador estático, ¿sí? Que pretende medir la creación de valor durante un periodo específico. Normalmente, ¿cuál es? Un año, porque normalmente tomamos datos de los estados financieros, ¿sí? Normalmente. Y compara el resultado realmente obtenido por la organización con el que debería haberse logrado si los recursos se hubieran invertido en una actividad de similar nivel de riesgo. Eso sí es un poco más, digamos que uno de los beneficios que no tiene el VAN, ¿no? Que él me permite comparar el resultado realmente obtenido por la organización o por la operación de la empresa con el que debería haberse logrado para ver si realmente hubo, como sabemos, una creación de valor. Hay dos fórmulas de calcular el EVA. El primero es el activo operacional neto multiplicándolo por el RONA o RUODI menos el WACC. Y otra, también muy utilizada, pero los resultados son, podemos decir que casi iguales, es coger el UID o UODI, restarle el AON y multiplicarlo por el RONA, ¿sí? Si vemos, viene siendo casi lo mismo, ¿no? Simplemente es de mover unos algebraicamente esas variables, pero es lo mismo, ¿sí? Como se puede apreciar, el EVA corresponde a la diferencia entre la utilidad generada por la empresa y el costo alternativo de los recursos empleados para lograr esta utilidad. Es decir, es la utilidad que supera el costo alternativo de la inversión, ¿ok? En la UODI se consideran las utilidades operacionales, es decir, las alcanzadas en el desarrollo de la actividad principal del negocio, y se le descuentan los impuestos. Es importante, ¿sí? Y ahí lo van a ver ustedes en el ejercicio, que al UODI se le resta, o sea, se multiplica por 1 menos impuestos, ¿sí? Se excluyen, ¿por qué? Porque él solo le interesa lo operacional, ¿sí? Se excluye lo no operacional, por no provenir del desarrollo del objeto social de la empresa, ¿ok? Y quería mencionarles algo. Hay algunas sugerencias para aumentar la UODI en las empresas, que pueden ser orientar la empresa al mercado y la innovación, ¿sí? O sea, apostarle a la innovación y a la apertura de mercado con el fin de incrementar las ventas. También reforzar las estrategias de estimulación de demanda, como por ejemplo invirtiendo en publicidad, en promociones, realizando descuentos, etcétera. También reducir los costos variables a través del establecimiento de alianzas estratégicas, como por ejemplo comprando conjuntamente con empresas del sector, por ejemplo, ¿sí? También podrían reducirse costos fijos mediante el análisis de las actividades, lo que permite eliminar las que no aportan valor y rediseñar las demás, ¿sí? También se podría reducir la inversión en activos fijos y por lo tanto los gastos que se relacionan con estos. También se podría incrementar la productividad de la empresa y establecer programas de incentivos, ¿sí? Precisamente para que se sientan motivados,
los empleados, ¿sí? Y hacer más productivos cada vez. Y séptimo, reducir el pago de impuestos mediante un adecuado manejo fiscal. ¿Okay? Ahí lo estamos observando en forma esquemática, como estas estrategias que acabo de mencionar, pues van a permitir que se pueda precisamente crear o generar valor para la empresa. ¿Sí? Dice allí, en la parte, tienen como dos puntos de vista, la flecha en la parte superior y en la parte inferior. Entonces, en la parte superior dice un crecimiento empresarial, o sea, rentabilidad por activos ociosos, ¿sí? Y en la parte inferior, menos costos operacionales, ¿sí? O sea, esos dos están ayudando a crear valor, ¿sí? Esto es con relación a la utilidad neta, la una. El RUODI, lo que pasa es que aquí lo llaman una, pero es el RUODI o RONA, ¿sí? Entonces, y en la parte, donde dice ANAF son los activos netos, activos fijos netos, ¿sí? ANF vamos a ver, lo que pasa es que esta imagen fue tomada de otro documento, pero tiene relaciones con los activos fijos netos, ¿sí? Entonces, en la parte inferior, en la parte superior habla sobre la eficiencia en los activos y en la parte inferior habla sobre menos activos físicos, ¿sí? O sea, es otra forma de ayudar para que aumente el valor o la creación de valor en la empresa. Y en cuanto al costo promedio ponderado de capital, el CPPC, pues eso, su reducción va a ayudar a que se generen unos menores costos para la financiación. Y todo eso va a redundar, ¿sí? Como vemos allí con las dos flechas que apuntan hacia la derecha, a un mayor valor agregado para la empresa. ¿Ok? Eso es como, sí, como para interpretarles ese gráfico. Bueno, y por último, las conclusiones. El EBITDA es el nivel de caja generado por la operatividad de la empresa. Con una adecuada gestión de la cartera, los inventarios y los proveedores, se puede lograr un capital de trabajo neto operativo acorde que garantice el mayor volumen de ventas posible con el menor recurso invertido. Tercero, el objetivo de la productividad del activo fijo neto es determinar la forma más eficiente de administrar los activos fijos de la compañía para que se generen los máximos ingresos posibles con la menor cantidad posible de inversión en ellos. Y con la utilización del EVA no se genera valor por sí solo, solo se aplica una herramienta que permite medirlo. Por lo tanto, se debe pensar en implementar estrategias para aumentar el valor, ¿sí? No es de que yo calculo el EVA y ya, queda listo, no. Yo necesito implementar estrategias en la empresa precisamente para que me genere valor y cuando yo voy a hacer los cálculos en términos contables o financieros, pues efectivamente eso se materializa en un resultado pues positivo, ¿sí? Una creación de valor. Quinto, es de vital importancia comprender que el costo de capital de una inversión depende del riesgo asumido, ¿sí? ¿Sí? Porque si si hay un mayor riesgo, pues entonces la persona que esté asumiendo ese riesgo va a solicitar en contraprestación un mayor rendimiento. Si estamos hablando, por ejemplo, de títulos, ¿sí? Títulos valores, ¿sí? O como por ejemplo lo que yo explicaba, creo que era el día de ayer, el costo, no, eran los videos, el costo que deben asumir los propietarios de la empresa, ¿sí? Los dueños del patrimonio de la empresa, ellos por lo general piden sí, su costo de oportunidad es normalmente más elevado al costo de la deuda. ¿Y por qué? Porque ellos están asumiendo un mayor riesgo. En caso de que una empresa se llegase a quebrar, a los últimos que le van a pagar lo que sobre después de haberle pagado los recursos a los deudores y a los acreedores, va a ser a los accionistas de la empresa. Entonces ellos por eso, ellos lo saben y por eso ellos piden un rendimiento un poco más elevado o tienen un costo de oportunidad más elevado que, por ejemplo, el costo de la deuda que se pudiera adquirir con una entidad financiera, por decir algo, ¿sí? Pero por supuesto se depende de las condiciones del tipo de crédito, ¿sí? Y de la tasa de mercado que haya en ese momento, obviamente. Lo importante es enfatizar el manejo financiero hacia la generación del valor, lo que permite que las empresas sean de alto desempeño, sostenibles y muestren crecimientos periódicos que permiten perpetuar a las empresas. Bueno, eso sería todo.
Bueno, muchachos, ¿y hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, señor. señor. Ok, ¿hasta ahí alguna pregunta o duda? No, señor. ¿No? Ok, bueno, gracias. Ahora ustedes van a hablar, díganme qué dudas tienen sobre esto. Sobre el árbol del EVA. ¿Y ya quedó un poco más claro sobre cómo tiene que interpretar o cómo tienen que elaborar su informe de diagnóstico? Sí, pues un poco más claro. Ok. ¿Qué es lo recomendable en un informe diagnóstico financiero? Entonces, son 3 cosas. Analizar o realizar un pequeño análisis horizontal y vertical, ¿sí? El análisis horizontal y vertical, pues ustedes lo tienen que realizar en este momento, ¿no? Que es esto, realizar, digamos, el cálculo de la variación, perdón, de la participación de cada una de las cuentas, en el caso del estado de resultados, y en el caso del estado de situación financiera, pues con respecto al de total activos y las cuentas del pasivo y patrimonio con respecto a pasivo más patrimonio, ¿no? Y el análisis horizontal, pues lo que me va a mirar, lo que me va a mostrar es la variación que hubo entre los valores del año 1 y el año 2, ¿sí? En términos absolutos y en términos relativos o porcentuales, ¿sí? Entonces, esos cálculos ustedes lo están haciendo y les dan unos números. Ustedes luego tienen que interpretar esos resultados aquí en el informe diagnóstico financiero. Por eso les digo, llevar realmente a la práctica con letra, ¿sí? Con redacción, lo que significan esas variaciones en la empresa. Por supuesto, no van a tomar todas las cuentas, sino lo recomendable es analizar aquellas cuentas que tienen una mayor participación, que por supuesto se obtuvo a través del análisis del análisis vertical, o sea, la identificación de las cuentas que tienen una mayor participación o, digamos, un mayor valor monetario. Sobre esas, entonces, es que van a hacer el análisis de cómo fue la variación que hubo entre esas cuentas principalmente, mayoritariamente, aunque las otras podrían tener una influencia y no tener una gran participación, pero por lo general sí es así. Las que más influyen en los resultados de la empresa son las que tienen un mayor valor monetario, ¿sí? Entonces, hacen un pequeño análisis vertical horizontal, también analizan los indicadores financieros y los indicadores financieros también incluyen los inductores de valor, ¿sí? Entonces, yo recomiendo que, por supuesto, analicen el EVA, el RONA, ¿sí? El WODI, ¿sí? Y, bueno, analicen bien lo que es las rotaciones, ¿sí? La rotación de cuentas por cobrar, la rotación de inventario, la rotación de proveedores, y con eso ustedes analizan este ciclo de conversión del efectivo, CCE, ¿sí? Es también importante analizar el margen de EBITDA, que lo que me dice es cómo, comparado con las ventas, cómo ha sido ese margen EBITDA, esa utilidad EBITDA, ¿sí? Esa ganancia EBITDA, qué proporción tiene con respecto a los ingresos operacionales. El margen de contribución también, ¿sí? Que tiene que ver con los costos variables y las ventas, porque también es un margen, ¿sí? Y el margen operacional, que también está relacionado, pero no es igual al margen de EBITDA, ¿sí? Pero pues sí tiene que ver con la operación, solo que uno incluye los depreciaciones y amortizaciones y el otro no, ¿sí? Y aquí en la parte superior, pues analizar bien estos dos ítems muy importantes para el cálculo WACC, que son el costo del equity y el costo de la deuda, ¿sí? Que han venido precisamente de estas decisiones de financiación. Como ustedes saben, todas las empresas se financian o con patrimonio o con pasivo financiero. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda? ¿Ustedes vieron lo que yo estaba mostrando en Excel o no? Sí, señor. Sí, ¿Sí? Ah, señor. bueno, perfecto. Tutor, yo tengo una pregunta. Digamos, la presentación o el video se puede, digamos,
¿O su merced compartirlo con nosotros? Sí, sí, yo les mando las diapositivas ahora más tarde, sí, señor. Ok, gracias. Ok. Sí, si acaso hubo alguna confusión ahí de mi parte, pues ustedes lo aclaran ahí en las diapositivas, sí, señor. Sí. Ok, bueno, perfecto. Entonces, por favor, me comentan si ya se registraron todos en la plantilla de Excel que yo les compartí. Yo todavía no me he registrado. Ok, voy a esperar entonces. Sí, señor. Sí, ya. Por favor, me confirman todos o me informan, por favor, quienes no se han registrado aún para que por favor lo hagan en este momento. Yo lo Yo voy a no me hacer he en este registrado momento. aún. ¿Cómo? ¿O no lo pueden hacer en este momento? Tutor, le queda Sí. fácil revisar a ver si quedó, si queda grabada. Ah, Porfa. bueno, ya lo verifico. Revise la planilla y la evaluación, a ver si quedaron grabadas, porque como son en En la nube línea. de Drive, sí. Entonces Sí. quería saber si sí, porfa. Bueno, ya le confirmo. Gracias. Muchas gracias. Ah, muchachos, ya vieron estos videos, ¿no? Estos son los que elaboró el docente Álvaro Sotelo. Están ahí en el foro. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, perfecto. Tutor, qué pena. Sí. ¿Los videos de los que hablas están en el foro general o son los que se compartieron en cada uno de los foros de los grupos? Esos son unos. Y hay otros que envié anoche, pero no los he puesto todavía dentro de los foros. Los voy a colocar hoy dentro de los foros. Pero ayer se los envié al correo Ah, interno listo. del curso a todos. Bueno, muchachos, aquí me Y listo. muestra Muchas solamente gracias. 2 personas. Edna Rocío y Didier. ¿Qué pasó con los demás? Yo me estoy registrando. Ok. Bueno, entonces Yo permítame me estoy revisar. registrando. Ok. Por favor, me confirman cuando se hayan registrado. Y el del CIPAS, voy a revisarlo. Edna Rocío, faltan los demás. Y miren, así tal cual, colocan aquí nombre, apellido, identificación, programa, SEAD, y abajito, dependiendo de este número, ¿sí? El orden, digamos, pues, se van colocando aquí también abajo con el nombre y el apellido. Solamente nombre, apellido, y la cédula, perdón. Okay. Hágale, siga usted, porque yo aquí me quedé. ¿Están en eso? Bueno, pero no se les olvide, por favor. Bueno, también estoy para resolver dudas, muchachos. ¿Qué duda tienen? ¿Alguna duda específica que quieran revisar de la presentación? Tutor, yo tengo una duda. Sí. Digámoslo que la interpretación de los estados financieros, cada grupo debe hacerlo, o sea, se debe repartir entre, digamos, los miembros del grupo o uno puede hacer la interpretación de todos los estados. O sea, estamos hablando del diagnóstico financiero. El informe de Sí, diagnóstico señor. financiero. Sí. Pues lo recomendable es que se repartan, digamos así como las ramas del árbol, ¿sí? Entonces, por ejemplo, unos que se encarguen de que son las fuentes de inversión, ¿sí? Fueron las decisiones de inversión. Otros son las decisiones de financiación, podría ser, que se encargue otra persona. Otros que se encarguen bueno, estos son márgenes, ¿sí? De rentabilidad. Y otro que se encargue de, por ejemplo, esta parte, que tiene que ver con el flujo de caja bruto,
la variación del capital neto operativo, la variación en activo fijo, flujo de caja libre y flujo de caja a los propietarios, ¿sí? Y alguien que se encargue exclusivamente del análisis del EVA, ¿sí? Que analice WACC y RONA, y con eso explica muy bien los beneficios, lo que significa, lo que representa el EVA, unas estrategias para aumentar el EVA. Como yo les dije, también pueden, los que estén analizando entonces las decisiones de inversión pueden plantear unas estrategias para aumentar el WODI, ¿sí? O los activos operacionales netos, etcétera, etcétera. Eso sería como lo recomendable. Listo, tutor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Tutor, discúlpeme, yo estoy tratando de registrarme, pero no me deja escribir. ¿Qué será? ¿Qué pasa? A ver, ¿en el de Excel o en el de Word? Ya le digo, es el formato de asistente, inicié por ahí. O sea, en este. Sí, señor. ¿Y qué error muestra? No, ninguno. Cuando me paro en la casilla, me la muestran azul, pero no me deja escribir. Bueno, permítame un momento. Compañera, tienes que iniciar sesión en tu cuenta de Google y ahí sí puedes entrar a escribir. Sí, tiene toda eso la hice razón. Por lo que también. tiene que estar Esta logueado sesión y, con la cuenta, sí. vamos a ver. Voy a volverlo a hacer. Cierto. Gracias. Ok. Es cierto, sí. Sí, porque yo les dejé a todos la opción de editar. Así que debería dejarlos editar. Aquí me dice que inicié sesión, pero pues no me deja. Presione F5. Presione F5 para que actualice. Vamos a ver. Muchachos, ¿ustedes ya habían participado antes en algún CIPAS? Sí, señor. Sí. O sea, saben que realmente, o estaba inicialmente creado, era para como un circuito, ¿no? Perdón, un círculo de interacción y participación académica y social. O sea, para que físicamente ustedes fueran al centro, al CEAD, y que allá se reunieran con el docente, ¿sí? Esa es como la idea inicial que había, pero pues con estos momentos de pandemia, pues no es posible. Entonces, por eso lo hemos convertido como en una especie de webconferencia, ¿no? Pero igual la idea es la misma, resolver dudas, colaborarles en la explicación, etcétera, etcétera. Bueno. Bueno, muchachos, entonces vamos a dar por finalizada esta primera webconferencia del curso de Administración Financiera. Repito, hoy es sábado 27 de junio. En este momento son las 11:32 de la mañana y damos por terminada esta sesión. Muchas gracias a todos y que pasen un feliz fin de semana.